No es lo mismo vivir algo emocionante a que te lo cuenten, ¿verdad? No es lo mismo que te cuenten un plato rico que alguien se ha comido, algo delicioso, a comérselo, ¿a qué no? No es lo mismo que alguien te explique un viaje, un lugar bonito donde ha ido, a estar allí, ¿a qué no es lo mismo? No es lo mismo que alguien te cuente lo enamorado que está o lo contento a que tú te enamores, ¿a qué no es lo mismo? No es lo mismo que a alguien le vaya bien o que le vaya bien a uno mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Y hay cosas que no deberíamos conformarnos con que nos lo cuenten. Las queremos vivir, ¿a que sí? Está bien que otros nos hablen y alegrarnos, como dice la Biblia, con el que se alegra y reír con el que ríe y llorar con el que llora. Pero en esta mañana quiero animarte a que no te conformes con que te lo cuenten. No te conformes. Vívelo tú. No te conformes con que otros te hablen de lo que ellos ven acerca de Dios, de lo que aprenden. Vívelo tú. No te conformes con que te lo cuenten. Y el libro de Josué, que es el que estamos estudiando, hemos visto la importancia que Dios le da a transmitir nuestra fe a la siguiente generación. La semana pasada nos hablaban en el capítulo 4, cuando Dios les dice que tomen 12 piedras, ¿recuerdas? Y edifiquen un altar, algo visible para que cuando los hijos les pregunten por ello, puedan decir, pues mira, Dios nos salvó, Dios hizo milagros, ¿no? Y vamos a ver hoy el capítulo 5, y el capítulo 5 habla de la nueva generación. Josué habla continuamente de lo que tú conoces de Dios, transmítelo a los demás. Lo que tú sabes, cuéntaselo a tus hijos. Cuando te pregunten, díselo. Pero hoy hablaríamos, digamos, de los hijos, de esa nueva generación. Serán los judíos que habían nacido en el desierto. ¿Sabes que el pueblo de Israel salió al desierto y caminó durante 40 años ahí? Luego hablaremos. Pero allí nacieron algunos judíos, ¿verdad? Nacieron allí mismo. Ellos no habían sido liberados, sus padres sí, pero ellos, digamos que nacen después. No habían visto los milagros que Dios había hecho. Sus padres les contaban los milagros, pero ellos no los habían visto. No habían visto las aguas separarse. No habían visto lo que era vivir en Egipto como esclavos y ser ahora libres, porque ellos habían nacido en el desierto y lo único que conocían era el desierto. Sus padres les contaban batallas, esas batallitas que a veces cuentan o contamos, ¿no? Les decían cómo Dios había hecho cosas especiales. Les decía, mira, todo eso que tú tienes ahora, nosotros antes no lo teníamos. ¿Te suena? Tú no sabes lo que es sufrir. ¿Te suena? ¿Te suena o no? Antes los pañales eran de tela. Uy, ya me he ido del texto, ¿no? Y no hemos cambiado tanto, ¿verdad? Es como que cada nueva generación es tan privilegiada que no sabe lo que ha sufrido la anterior, ¿verdad? Pero es que la anterior también era privilegiada comparada con la anterior, ¿sí o no? Y es que ahora todo es muy fácil. Y cuando te encuentres diciéndole a alguien, es que ahora todo es muy fácil, ten cuidado que eso te sitúa en una generación anterior. Y como ninguno queremos ser viejitos ni mayores, ¿a qué no? Decimos, no, yo quiero estar al día. Cuando estamos diciendo a los de ahora que lo de antes era más duro o que era mejor o lo que sea, cuidado. Pero esa generación que había nacido en el desierto se levantaba por la mañana y veía a sus padres recoger una sustancia que estaba entre el rocío. Era una especie de semilla que se parece al cilantro, no se sabe muy bien, pero dice que su sabor era como de miel. Algunos dicen que se parece a lo que sería un pan con aceite de oliva. Eso nos queda ya más cerca, ¿no? Estoy hablando del maná. El maná era un alimento que Dios enviaba. Estaba ahí en el rocío. Era algo que había que recogerlo por la mañana y que no lo podías guardar porque se estropeaba. No faltaba cada día en el desierto. Dios proveyó del alimento. Y estos que habían nacido en el desierto, lo único que conocían era el maná. Y no les juzguemos, pero si tú y yo comemos la misma cosa un día y otro día y otro día, terminamos cansados, ¿sí o no? Por mucho que nos guste. Así que esta es la generación que se quejaba de comer maná. Madre mía, lo que acabo de decir. O sea, Dios les libera de Egipto. Dios les lleva
a un desierto, están de paso, por supuesto, Dios les da el alimento. Era un milagro, el maná era un milagro. Y esta es la generación que dice, ¿qué hay para desayunar? ¿Otra vez maná? Y su padre, ¿otra vez maná? Pero tú sabes lo que estás diciendo. Si es Dios que te está dando. Sí, pero otra vez maná. Y dice, pero ¿cómo que otra vez maná? Es que siempre estamos con lo mismo. Puede llegar el momento en el que tú y yo nos acostumbremos a un milagro. Puede llegar el momento en el que tú y yo nos quejemos de un milagro. Qué raro, ¿no? Es que ellos no valoraban, porque no habían estado en Egipto. Es que ellos no sabían lo que era ser esclavo, contraste con ser libre. No decían, Señor, gracias por este alimento que tú nos das, Señor. Gracias por este milagro, porque, oye, el milagro se daba por hecho. Desde que nacieron, vieron a sus padres coger el maná, prepararlo y comerlo. Y el sexto día se preparaba para 2 días, porque el último día no había. ¿Te imaginas acostumbrarte a lo que Dios te da? Hace un año tú y yo estábamos acostumbrados a caminar donde fuera, juntarnos con la gente, abrazar, besuquear, estar un montón de personas juntas sin una cosa que se llama mascarilla. Que esto solo se lo ponían los dentistas y en el médico, ¿sí o no? Y cuando veíamos a alguien que llevaba una mascarilla en un aeropuerto o en algún sitio, decíamos, ¿este qué se piensa? ¿Que lo vamos a contagiar? Hace un año. Ahora es un privilegio juntarse 4 personas, ¿sí o no? Ahora es un privilegio estar aquí en la iglesia reunidos adorando al Señor. Ahora de repente este local que se nos quedaba un poco grande, gracias Señor por este local que nos permite estar legalmente en el 35% del aforo, como nos dice el gobierno vasco, ¿verdad? Y podemos adorar al Señor. ¿No estás contento de estar aquí? Gracias Señor, porque si no, no podríamos ni siquiera tener culto, ¿no? Tendríamos que hacerlo de una manera telemática, ¿no? Nos podemos acostumbrar a lo que Dios nos da. De eso va Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. No dejes que te lo cuenten. No dejes que te lo cuenten. Vamos a ver 3 cosas en Josué capítulo 5. La primera es que tú y yo hemos sido marcados por Dios. Tú y yo llevamos la marca de Dios cuando confiamos en Jesús. La segunda tiene que ver con lo que Él hace en nuestras vidas. Él nos sostiene. Él nos da el alimento. Y la tercera tiene que ver con su presencia. Así que hablaremos de la marca, del alimento y de la presencia de Dios que está con nosotros. Pero vamos a ver Josué capítulo 5. Dice en el versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, estamos hablando de los enemigos del pueblo de Dios, al occidente, y los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, cuando oyeron cómo Dios había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, cuando otros escucharon los milagros que Dios había hecho en medio de su pueblo, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los ojos de Israel. Es decir, cuando gente que no era del pueblo de Dios se enteró de los milagros que Dios había hecho, se desanimaron y dijeron, wow, este Dios sí que es grande. Este pueblo sí que es temible. Cuando el pueblo estaba quejándose del maná, los enemigos estaban diciendo, wow, a estos no hay quien los paren. En ocasiones, personas que están a nuestro alrededor se dan cuenta de los milagros de Dios antes que nosotros mismos. Dios te bendice tanto que no te enteras. Perdón por tutearte. Dios nos bendice tanto que no nos damos cuenta. Y tiene que venir alguien de fuera a decirte, oye, no te quejarás, ¿no? Dios cómo te ha cuidado, ¿no? Mira que todavía no te has infectado. Y si te has infectado, mira qué bien lo has pasado. Porque hay para todo, ¿verdad? Otros se dan cuenta muchas veces del cuidado de Dios más que nosotros mismos. Nosotros, sin darnos cuenta, somos unos privilegiados y nos parecemos a esa generación que creció en el desierto que se quejaba del maná. Versículo 2 de Josué dice, capítulo 5, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y nos cuenta el capítulo 5 cómo Josué
afiló los cuchillos, cómo circuncidó al pueblo que había nacido en el desierto. Versículo 5. Todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, pero el pueblo que nació en el desierto, en el camino, después que salieron de Egipto, no estaba circuncidado. Los hijos de Israel caminaron por el desierto durante 40 años, hasta que los hombres aptos para la guerra que habían salido de Egipto murieron. Como no obedecieron a la voz de Jehová, él juró que no les dejaría ver la tierra que había jurado a sus padres que les daría, tierra que fluye leche y miel. A sus hijos, a los que él había puesto en lugar de ellos, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, ya que no habían sido circuncidados por el camino. Cuando acabaron de circuncidar a la gente, se quedaron en su lugar en el campamento hasta que sanaron. Entonces Jehová dijo a Josué: Oye, quitado de encima de vosotros la vergüenza de Egipto. Luego en el versículo 10 nos dice que celebraron la Pascua. Versículo 11, al otro día de la Pascua comieron de los frutos de la tierra. Y el versículo 12 nos cuenta que el maná se terminó al día siguiente y los hijos de Israel comenzaron a comer del fruto de la tierra de Canaán. Vemos a Josué circuncidando a todos los hombres, jóvenes que habían nacido en el desierto y que no habían cumplido con las normas, algunas normas de la ley judía como la circuncisión. Hemos dicho que tú y yo hemos sido marcados por Dios. Y la circuncisión era una práctica, digamos, médica, física. Cuando tienes un término que hay que explicar es un poco como si te preguntan tus hijos qué es la circuncisión. No es muy agradable contarlo, ¿no? Entonces te vas al diccionario, ¿no? Cuando es algo así técnico nos vamos al diccionario, ¿no? Y dice que es una operación quirúrgica que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene humano. Se practica principalmente por motivos rituales médicos. Es un procedimiento que se hace a los recién nacidos antes de que salgan del hospital, en la ley judía dentro de los primeros 8 días de nacimiento. Y lejos del sentido, digamos, físico o higiénico, era una señal del pueblo de Israel. Josué le vemos circuncidando a todos los hombres que habían nacido en el desierto. ¿Por qué lo hizo Josué? Ellos nacieron allí. Ellos no pudieron cumplir con algunas de las leyes, digamos, rituales judías. Si vamos a Génesis capítulo 17, vemos el pacto de Dios con Abraham, cuando le dice: Abraham, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti de generación en generación. Y entonces le da el pacto de la circuncisión, dice el versículo 12, a los 8 días de edad será circuncidado todo varón de entre vosotros, todo el nacido en casa, como el comprado por dinero a cualquier extranjero. Debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero, de modo que mi pacto esté en vuestra carne por pacto perpetuo. La circuncisión era algo físico, pero significaba algo más. Israel era un pueblo santo para el Señor. Al llevar en su propio cuerpo esa señal, el judío recordaba cada momento de su vida, desde que se levantaba hasta que se acostaba, que él era alguien escogido y apartado por Dios. La circuncisión era algo físico. Cuando Josué lo hace con esta generación que nació en el desierto, lo que quiere es que ellos sepan que son pueblo de Dios. Por eso quiero hablarte de esa marca. Si tú confías en Jesucristo, Él te marca. Y cuando hablamos de marca, hay gente que está pensando en el Apocalipsis y en la marca de la bestia, en algo malo, no sé por qué, siempre, ¿no? Siempre en la marca mala, ¿no? O ahora algunos piensan que si te vacunan y te dan eso también, no. Estoy hablando de algo bueno. La Biblia nos enseña que la circuncisión en sí no es importante. Por eso en Gálatas algunos querían hacerse como los judíos. Y explica la Biblia que lo importante es la circuncisión, una que es mucho más difícil. ¿Sabes cuál es? La del corazón. Deuteronomio ya nos dice en el Antiguo Testamento: circuncidad el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis vuestra cerviz, porque Dios es Dios de dioses y Señor de señores, grande, poderoso y temible. Así que la circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham, pero Romanos también nos enseña que sí, que la circuncisión sirve si guardas la ley, pero si no guardas la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea que no sirve para nada.
Dice el versículo 27, el que físicamente es incircunciso pero guarda la ley, te condenará a ti. Y lo que viene a explicarnos es que lo importante no es en sí cumplir con el ritual físico, sino cumplir con la palabra de Dios. Pero de lo que aprendemos de este capítulo de Josué, capítulo 5, de la importancia de que tú y yo recordemos que nuestra identidad no está en el desierto. Nuestra identidad no está en el trabajo que hacemos. Nuestra identidad no está aquí donde estamos, en este mundo. Nuestra identidad está en ser hijos de Dios. El desierto no puede cambiar eso. La gente que te rodea no puede cambiar eso. Si tú has entregado tu vida a Jesucristo, nadie puede cambiar eso. Pero recuerda que cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, dice la Biblia que cuando le abrimos nuestro corazón a Él, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de nosotros. Y dice que nos sella, que nos marca. Y la idea del sello tiene que ver con aquellos sellos que había de los anillos que los reyes sellaban en las películas y que luego no se podían romper. Algo así como cuando viene el electricista y te marca digamos, la caja de luz y te pone un precinto que nadie puede romper. Y si alguien lo rompe, tiene problemas, ¿verdad? Cuando tú entregas tu vida a Jesucristo, tú eres marcado. Ya eres su hijo, ya eres su hija. Ya nadie lo puede quitar. El desierto no puede cambiar eso. Y Josué quería que todos los que habían nacido en el desierto supieran que eran parte del pueblo de Dios. Que nada ni nadie les iba a separar de Dios. Y en esta mañana, si tú estás aquí y has entregado tu vida a Jesucristo, eres hijo de Dios. Si tú estás aquí visitando o alguien te invitó y nunca has entregado tu vida a Jesucristo, no es complicado. Lo complicado es tragarnos el orgullo y decir yo solo no puedo. Pero dice la Biblia que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para que todo aquel que confía en Él no se pierda, sino que se salve para siempre, que tenga vida eterna, ¿no? Entonces, si tú le entregas tu vida a Jesucristo, dice que Él te marca. Eres pertenencia suya si lo haces, ¿no? Y podrás decir lo que dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo sigue? En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Aunque confinen a todos a mi alrededor. Uy, eso ya no nos gusta, ¿eh? Aunque me confinen a mí, aunque nos salga positivo. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. El pueblo de Israel necesitaba saber que pertenecían a Dios. Necesitaban llevar en su cuerpo la marca que sus padres tenían, pero ellos no tenían. Por eso José les circuncidó. Por eso el pasaje no es un pasaje solamente difícil para explicar, sino que tiene que ver con la marca, con la señal del pacto de Dios con ellos. Si tú te agarras al Señor, si tú le entregas tu vida a Él, tienes que saber que eres marcado por Él. No lo vemos. Quizás sería más fácil si lo viéramos. Quizás sería más sencillo si cuando nos entregamos a Jesucristo, de repente, ¡bum!, nos sale aquí algo en la piel y todo el mundo nos ve y dice, tú eres cristiano. Es como una cruz o qué podría salir, ¿no? Algo que, tú te has entregado a Él, ¿no? Es algo que está por dentro y que solamente los frutos lo dejan ver, ¿no? Pero si tú te agarras a Jesucristo, Él nunca te va a soltar. Y por eso dice Romanos que estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Agradécele por todo lo que Él ha hecho en tu vida. Que tú y yo no seamos como esa generación que creció en el desierto, que se quejaba del maná. Que tú y yo seamos agradecidos. Quizá tus familiares te cuentan milagros que ocurrieron. Quizá tus padres te han dicho algo, tus abuelos. Quizá eres de aquellos que oraban mucho por ti antes de que te entregases a Jesucristo. Quizá tus abuelos te han contado historias, o tus padres, o tu madre, o alguien de cómo oraban por ti, que casi te ibas a morir y estás aquí dando guerra, ¿no? Quizá alguien te cuenta de los milagros que ocurrieron, pero ahora es tu turno. Esa generación que estaba en el desierto, estaban ya cansada de escuchar las historias, pero ellos querían ver milagros.
Ellos comían maná y todos les decían lo privilegiados que eran y ellos muchas veces se sentían pues todo menos eso. Y tú y yo no nos damos cuenta de que estamos en el año, ¿qué año estamos? 2021 de la historia. Somos unos privilegiados. Hemos vivido hasta una pandemia mundial. Hemos vivido tanto que el apóstol Pablo decía que Jesucristo iba a venir pronto y déjame decirte que nosotros estamos más cerca del final que lo estuvo el apóstol Pablo. No sabemos cuánto falta, pero sí sabemos que somos unos privilegiados por estar en esta parte de la historia. ¿Lo sabías o no? Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos un montón de cosas que hemos visto, profecías que se cumplen, un montón de información. Dice la Biblia que incluso los ángeles se asoman para ver qué pasa. Y tú y yo tenemos todo eso. Tenemos hasta internet, fíjate si tenemos. Tenemos acceso a las noticias casi en segundos en cualquier parte del mundo. Tenemos tanta información. Tenemos Biblias de todos los colores. Las tenemos con letra grande, en 80.000 versiones, con portada de piel, de ropa de esta vaquera. Las tenemos hasta digitales. En el móvil tenemos las Biblias. Tenemos tantas cosas. Somos unos privilegiados. ¿Sí o no? He dicho somos, no sois, porque si digo sois yo me hago como mayor, ¿no? No, somos. Somos unos privilegiados. Dios nos ha marcado con su Espíritu Santo si hemos entregado nuestra vida a Él. Pero ahora tú y yo tenemos que aprender a seguir buscando a Dios, así como otros lo buscaron. Agradécele por los milagros que hizo en tu familia. Agradécele por las historias que te han contado. Agradécele por cómo Él fue alguien que sostuvo, digamos, tu apellido o el linaje, pero ahora te toca a ti, ahora es tu turno. No dejes que te lo cuente. Tú y yo tenemos que aprender a buscar a Dios en medio de esta generación. Dice la Biblia que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no ha cambiado. Su poder sigue exactamente igual. Su compromiso sigue igual. Las promesas están ahí. La Biblia sigue ahí. Pero hay que creer, hay que confiar, hay que buscarle. Hay que buscarle en nuestro estilo, en nuestra generación. Dice Hechos capítulo 13 que el rey David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Y tú y yo tenemos que aprender a ser fieles a Dios en medio de esta generación. ¿Es más fácil o más difícil que antes? No lo sé, es diferente. Pero tú y yo estamos aquí. Romanos 12 nos dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tú y yo hemos sido marcados por Dios cuando le hemos entregado nuestras vidas. Pero tú y yo hemos sido alimentados por Dios más de lo que nos damos cuenta. Si vas al hospital, lo primero que hacen es cambiarte la dieta. Ya no puedes comer lo que quieras, ¿a qué no? Lo primero que quitan es la sal. Depende del hospital, te dan a elegir menú, ¿no? Normalmente, entre las opciones que te dan a elegir, nunca está la que a ti te gusta. Pero hay para elegir. Pero si te vas poniendo un poquito más, digamos, delicado, cada vez las opciones son menores, ¿no? Entonces, si ya no puedes comer sólido, pues ya solamente toca sopita, ¿no? Y si ya no hay sopa, pues toca yogur, manzanilla. Te están alimentando, ¿no? Y si estás más delicado, ya no es manzanilla, ya es una sonda, ¿verdad? Pero el alimento llega. Por supuesto que el que está con una sonda preferiría comerse una chuleta, ¿no? De carne. Pero el alimento llega. Y tú y yo hemos sido alimentados por Dios siempre. Él nos ha sostenido. Siempre. Estás aquí, estoy aquí. Siempre ha cuidado de nosotros. Siempre ha cuidado de nosotros. No siempre nos ha dado lo que queríamos, pero siempre ha cuidado de nosotros. El pueblo de Dios en el desierto no se podía quejar. Dios siempre les cuidó, siempre les sostuvo. Incluso cuando no había, digamos, abastecimiento, no había almacenes, no había tiendas, el maná no faltaba. Nos dice Deuteronomio, capítulo 8, que el pueblo de Dios estuvo durante 40 años y dice que Dios los tuvo allí para afligirte, dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón,
si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te hinchó en estos 40 años. Es interesante, ¿no? 40 años caminando en el desierto. Dios les dio el alimento. 40 años, no había rebajas. No había Gore-Tex. No había pieles. O no habría pieles, pero no las de ahora. Y dice que el vestido no envejeció. No sé si tienes algo de 40 años. Quizá alguien tenga aquí alguna chaqueta o algo que le regalaron hace 40 años. Pero usándolo, dice que Dios les cuidó hasta la ropa, que su pie no se hinchó. Dios les dio un cuidado especial, porque cuando tú y yo vivimos situaciones especiales, Dios tiene un cuidado especial. ¿Sabías eso? No sé si te has preguntado una vez, ¿cómo aguantan nuestros hermanos en la fe que son, digamos, que están en la iglesia persida? ¿Cómo lo hacen? Dios les cuida de una forma especial, les da un coraje especial, un valor especial. Cuando tú y yo vivimos algo especial, Dios nos cuida de manera especial, pero Él siempre nos da el alimento. Y no estoy hablando solo de la comida, Él siempre nos sostiene. Y tenemos aquí al pueblo, digamos, nuevo, que nació en el desierto, al pueblo de Israel, que es circuncidado, es marcado, se identifica con su anterior generación, y ahora, cuando ya empiezan, digamos, a asumir su responsabilidad, Dios dice, se terminó el maná. ¿Ahora qué toca? Comer del fruto de la tierra. Es una etapa nueva. Tanto que os quejabais, tanto que queríais, ahora os va a tocar esforzaros. Es una etapa nueva. Tú y yo necesitamos aprender a no depender de los milagros de otros, a no vivir de lo que otros nos cuentan. En ocasiones me cuentan historias y me encanta. No, es que yo estaba en otro país y tú no sabes cómo hicimos que levantar no sé qué, y tú no sabes mi madre y mi abuela, y tú no sé. Y yo, me moría, no me moría, luego me morí, no me moría. Digo, ¿y ahora qué? No, porque es que yo hace 20 años, tú no sabes yo cómo servía. Yo no faltaba a la iglesia ni un día, ¿eh? Iba 8 días, como 8, si hay 7. Bueno, pues 7. No faltaba ni un día a la iglesia, desde que empezaba hasta ¿Y ahora qué? No, es que ahora esto es distinto. Yo sé que aquí no está la iglesia abierta todos los días, yo eso lo sé. Pero ¿cómo estás buscando al Señor? No dejes que otros te lo cuenten. No te lo pierdas. No te lo pierdas. El pueblo de Dios que había nacido en el desierto, se termina el maná y tienen que empezar a trabajar del fruto de la tierra prometida ya, pero hay que trabajar. Era un cambio. Pero el alimento siempre viene de parte de Dios. Dios es el que nos sostiene por medio de un trabajo, por medio de alguien que te ayuda, por medio de una situación. No importa, Dios es el que nos sostiene. No pensemos que son las personas o que son los trabajos, siempre es Dios el que nos sostiene. ¿Qué milagros estás disfrutando ahora? ¿Qué promesas estás viviendo ahora? Ya es que cuando iban a nacer el niño, oramos, venía mal, Dios hizo el milagro, no sé qué, y hace 12 años, qué bien, qué maravilla, qué alegría, claro que sí. Cuéntame algo que estés viviendo ahora. Porque el maná no duraba más que un día. Los frutos hay que trabajarlos. Dios quiere bendecir a su pueblo. Quiere que yo le busque ahora. Quiere que no dependa de lo que otros me cuentan. Cuando yo escucho lo que alguien me cuenta, me anima, me bendice. Cuando busco una biografía de alguien que Dios usó, me inspira. Cuando recuerdo algo que Dios hizo, me sitúa. Pero tengo que buscarle ahora. Quiero vivirlo ahora, no dejar que otros me lo cuenten. Quiero comer del fruto ahora. Claro que sería más fácil el maná, pero Dios tiene su manera. Aprovechemos lo que Él nos da. Esforcémonos, como nos dirá Josué muchas veces, palabra clave de Josué, esfuérzate y sé valiente. Se repite, ese sería el título, ¿verdad? Busquémosle ahora. Démosle gracias por ese trabajo ahora. Démosle gracias por esa puerta que Él abre ahora. Hagamos todo lo que podemos ahora. No esperemos al momento
perfecto, al momento adecuado, reconozcamos que es Dios el que está proveyendo, que es Él el que nos está dando ese alimento, se llame maná, se llame fruto, se llame trabajo, se llame lo que sea. Aprovechémoslo ahora y démosle gracias a Dios. Y vamos terminando ya. Hemos sido marcados por Dios, hemos sido alimentados por Él, pero en tercer lugar hemos sido acompañados por Él. Él ha estado con nosotros. Y en Josué capítulo 5, al final, en el versículo 13, dice que estaba Josué cerca de Jericó, levantó sus ojos y vio a un hombre que estaba delante de él, con una espada desenvainada en su mano. Y Josué le pregunta algo un poco raro, ¿no? Pero hay que pensar que estamos en una guerra, ¿no? Están en ese contexto de guerra y se le acerca y le dice, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Es como cuando llamas al timbre y dices, ¿quién es? Yo. Y abres, ¿no? No va a ser, no va a decir, soy un ladrón, no. ¿Entonces para qué abres, no? Pero José va y le dice, ¿eres de los buenos o de los malos? No sé por qué pregunta eso, yo no sé. Pero ni era de los buenos ni de los malos. Era Dios mismo que se había acercado a él. Entonces le dice, no, he venido como príncipe del ejército de Jehová. Y dice que Josué cae al suelo. Y lo adora. Y le dice, ¿qué dice mi señor a su siervo? No te olvides quién era Josué. Era alguien que estaba llevando a todo ese pueblo. Era alguien que acababa de enseñar, de inspirar, de circuncidar a gente, de recordar lo que tenían que hacer, pero de repente reconoce a Dios y se postra y le dice, habla y yo escucho. Y el príncipe del ejército de Jehová le responde, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es santo. Y Josué así lo hizo. Es impresionante ver esto aquí, ¿no? De repente, el pueblo de Dios que se quejaba, que era nuevo, que no valoraba, que no sabía, que se había acostumbrado, de repente es circuncidado, empieza a asumir su responsabilidad, se dan cuenta de que todo lo que venía era de Dios, Dios para el maná, tienen que trabajar, tienen que esforzarse, y de repente en la historia encontramos a Josué encontrándose con Dios. Es una teofanía, Dios mismo se acerca a él, ¿no? Por eso lo adora. Le dice, mira, donde estás es lugar santo. Pero ¿qué es lo que lo hacía santo? Que Dios estaba ahí. No se trata de ti, Josué. No se trata de Moisés, que ya no está. No se trata de que la gente haga las cosas o no. Se trata de que yo estoy aquí, es lo que dice Dios. Y eso hace todo diferente. Y por eso Josué se quita los zapatos en el lugar donde está. Estuvo a punto de luchar con él. No le reconoció. Muchas veces nos pasa lo mismo, que estamos tan metidos en la batalla, que estamos haciendo cosas, que estamos ahí luchando, intentando, estamos a la defensiva y es como que Dios mismo nos quiere parar y nosotros no nos damos cuenta y seguimos con el ajetreo. Dios les dio la fuerza para luchar, les da la fuerza para trabajar y de repente, ¡hey, para! Que yo estoy aquí. Esfuérzate y sé valiente, escucha José muchas veces. Ahora circuncidad vuestro corazón. Pero el ángel de Jehová le dice, quítate el calzado de tus pies. Estás delante de Dios. Esto no es un juego. Esto no es una moda. Esto no depende de quién gobierne. Esto no depende de lo que digan las autoridades. Está Dios aquí. Estaba en Egipto cuando les liberó. Está en el desierto con ellos. Dios es el que les dio el maná. Dios es el que les da los frutos ahora. Dios estuvo contigo antes. Dios te ayudó a salir. Dios está contigo ahora. Dios intervino en tu historia. Dios quiere intervenir ahora. El tema es que tú y yo nos demos cuenta de que Dios está aquí. Dios está interesado en nuestra vida. Nada pasa por casualidad. Cuando nos damos cuenta de que Dios está con nosotros, que no solo nos ha marcado, que no solo nos ha sostenido, sino que nos ha acompañado todo el tiempo, de repente cambia y nos queremos quitar los zapatos y queremos agachar la cabeza y decir, gracias Señor, porque aunque yo no me daba cuenta, tú estabas aquí. Tú has estado acompañándome en todo el proceso. Pero necesitamos tomar una decisión. Necesitamos darnos cuenta de que los milagros no se dan por hecho. Hay que agradecer al Señor. Que lo que otros han vivido no nos sirve a nosotros. Tenemos que buscar a Dios.
que si tú y yo queremos agradarle, tenemos que darnos cuenta de que detrás de cada bendición está Él. Detrás de cada provisión está Él. Detrás de cada pago que nos dan está Él. Detrás de cada cosa buena que nos pasa está Dios. Y aprendemos a valorarle y aprendemos a verle. Y detrás, no solo de lo bueno, sino también de lo difícil, está Dios. Él está siempre con nosotros. Él está trabajando con nosotros. No sabemos si el virus lo permitió Él, lo impulsó Él, pero no nos preocupa. Lo que nos preocupa es que Dios está con nosotros. Cuando estamos en una situación difícil, no sabemos si somos tentados, si estamos siendo probados, no sabemos qué hay que hacer. Lo que hay que hacer es buscar a Dios, darnos cuenta de que Él está ahí, quitar el calzado de nuestros pies y decir, hey, Él está conmigo, no estoy solo. Josué capítulo 24, al final dice, si os parece mal servir al Señor, escoger a quién servís, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres, o a los dioses de los amorreos que sirven vuestros vecinos, pero yo en mi casa, dice Josué, serviremos al Señor. Yo lo tengo claro, dice Josué, yo voy a servir al Señor. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. Si vamos a vivir de lo que otros nos contaron, si vamos a vivir de lo que otros nos cuentan, o si no vamos a conformarnos con eso y vamos a buscar a Dios y darle gracias. Dice 1 Pedro, fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como dinero, como oro, como plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Tú y yo somos como niños pequeños. Cuando tú coges un bebé en brazos y cuando le giras y le permites que el bebé vea, digamos, lo que hay delante de sus ojos, notas que el bebé disfruta, ¿no? Y es estimulado, ¿no? Y tú y yo somos como niños pequeños y el que nos sostiene es Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos que vamos solos por la vida, pensamos que vamos consiguiendo cosas, pensamos que lo hemos ganado nosotros y es Dios que nos está sosteniendo. Y no nos deja caer más allá de lo que nosotros podríamos, porque si no, madre mía, Él nos sostiene, ¿no? Eso nos hace ser agradecidos y cuando nos damos cuenta de su presencia, la situación cambia y tenemos un encuentro con Él, como lo tuvo Josué. Esta iglesia se llama Encuentro con Dios, porque no se trata de cambiarte de religión ni nada de eso. Se trata de tener un encuentro personal con Dios y que no dejes que otros te lo cuenten, sino que tú lo busques. Y la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No necesitas que otro ore por ti, tú puedes orar. No necesitas que otro haga una plegaria o haga algo especial por ti, tú la puedes hacer. Así que tú estás tan cerca de Dios y yo estoy tan cerca de Dios como queremos. Vamos a orar. ¿Por qué no te pones en pie ahí donde estás? Lo primero, quiero agradecerte tu atención y el tiempo que dedicas a considerar estas cosas, pero te voy a invitar a que inclines tu rostro solamente un momento. Tranquilo, que nadie te va a hacer nada, pero nos ayuda a concentrarnos. Y cada vez que escuchamos la palabra de Dios queremos responder a ella. No queremos solo teoría, queremos vivirla y no queremos tampoco engañarnos. Así como aquel pueblo que nació en el desierto, tú y yo nos quejamos más de lo que nos gustaría reconocer. Así que quiero animarte ahí donde estás a darle gracias a Dios. Dile, gracias Señor. Gracias Señor por tu provisión, por cuidarme, por tenerme aquí con vida, Señor. Gracias por las bendiciones que me das, por los peligros de los que me cuidas, por las cosas que tú has permitido en mi vida, Señor, gracias. Dile gracias. Por lo que venga a tu corazón, gracias, Señor, por esta situación complicada. Gracias, Señor, por esta buena noticia. Gracias, Señor, por esta mala noticia. Señor, tú eres el que nos has sostenido. Gracias por la salvación. Señor, gracias porque aquel que te ha entregado su vida, los que hemos dicho, Señor, no podemos más, perdónanos, límpianos. Tú nos marcas con las arras de tu Espíritu, dices en tu palabra, con el sello del Espíritu Santo, Señor. Ya no estamos solos. Señor, gracias porque nos has sostenido durante tanto tiempo, Señor. Desde antes de nacer, desde que nacimos, Señor, que dependíamos de otros. Ahora mismo que dependemos de ti, Señor. Gracias por sostenernos. Gracias por el maná
Gracias por el alimento, por el fruto, por el trabajo, Señor, por las fuerzas, por la salud. Señor, gracias por darnos también sabiduría, Señor, darnos ideas, darnos energía, Señor, darnos ganas, Señor, de salir adelante. Danos las fuerzas para esforzarnos, Señor. Queremos reconocer que detrás de eso estás tú. Tú eres el que das pan al que come y semilla al que siembra. Señor, tú eres el que das dones, el que das ideas, el que das también la capacidad de trabajar, de ahorrar, de producir, Señor, de gestionar. Y Señor, gracias porque tú siempre has estado con nosotros. Perdónanos por quejarnos pensando que estábamos solos, que tú no estabas a nuestro lado, Señor. Como Josué queremos hoy reconocer que tú estás aquí. Tú eres santo, Señor. Tú estás a nuestro lado, allí donde vayamos, Señor. Perdónanos, Señor, por no reconocer tu presencia en nuestras vidas. Tú has estado ahí en los momentos complicados, Señor. Tú sigues estando ahí. La pregunta es si nosotros estamos ahí, Señor. Ayúdanos a serte fieles. Señor, gracias por marcarnos con tu espíritu. Gracias por sostenernos a tu manera. Gracias por acompañarnos siempre. Señor, ayúdanos a ser conscientes de eso. Ayúdanos a circuncidar nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a valorar el maná en sus nuevas formas, tu provisión. Ayúdanos, Señor, a buscar tu compañía, a agradecerte por tu compañía. No estamos solos, tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos por aquellos, Señor, que se sienten solos. Señor, que tú les hagas notar tu abrazo, sentir tu abrazo, tu presencia. El lugar donde tú estás, el lugar donde estamos, Señor, es tierra santa porque tú estás ahí. El suelo santo, Señor. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser agradecidos, a no acostumbrarnos al milagro, Señor, a no dejar que otros nos cuenten, a buscarlo nosotros, Señor, a tener historias que contar porque las estamos viviendo, Señor, a tener promesas a las que abrazarnos porque estamos confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén.